Muy buenos días, estamos iniciando nuestro servicio informativo. A continuación, ya a partir de hoy lunes, con un cambio de horario. Para que la audiencia también lo sepa. Queremos enfatizar también la entrevista desde bien temprano. Hoy vamos a inaugurar este espacio también con el viceministro Óscar Orué, secretario también de lo que es la Secretaría de Estado de Tributación. Don Óscar Orué, ¿cómo está? Hace tiempo no hablamos, un gusto saludarle. Buen día, Juan Pablo. Buen día para toda la teleaudiencia. Como siempre, un placer conversar contigo. Igualmente, y agradeciendo su tiempo con nosotros también, como siempre. 7:30 puntualmente, 21 grados la temperatura. Hoy llegaremos también a máximas de 32 grados. Esto como un hecho para complementar también los datos al inicio de nuestra jornada. Viceministro, ¿cómo está la SED? Bien, estamos con un mes interesante. Al 10 de agosto ya recaudamos el 65% de lo que habíamos recaudado en agosto de 2019. Eso habla claras de que nuevamente vamos a tener un mes, por lo menos desde el punto de vista financiero, como un empate técnico en el mejor de los casos. Y sí podemos, lógicamente, una mejor recaudación, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta de aquí a fin de mes el nivel recaudatorio. Hay que tener en cuenta que se había prorrogado impuestos y muchos fraccionaron. Entonces, ese fraccionamiento también va a estar ingresando de a poco. Y eso también siempre, Juan Pablo, hay que tener en cuenta que va a depender siempre de cómo va la economía, ¿verdad? Porque yo puedo haberme endeudado o financiar mi impuesto, pero si va mal la situación económica, lógicamente, eso se complica, ¿verdad? Pero sin embargo, estamos viendo honestamente, montos importantes de recaudación. Entonces, eso creo que nos da una pauta de que de a poco la economía está mejorando. Especialmente lo que hablamos es en el consumo. Vimos un nivel de retención muy alto en agosto de recaudación en retenciones, ¿verdad? Entonces, realmente eso es un punto importante que destacar porque habla claras de que el consumo se vio mejorado significativamente en este mes de julio, ¿verdad? Porque hay que recordar que el movimiento de julio se recauda o se deposita en agosto, ¿verdad? Un mes después, por el vencimiento que es al mes siguiente. Entonces, ahí vemos realmente un monto importante. Nosotros creemos que vamos a superar los 1 billón de guaraníes este año, este mes nuevamente. Ahora, viceministro, esto de la reactivación que se empieza a sentir es porque la gente está volviendo a gastar su dinero de a poco. Estoy diciendo una obviedad seguramente, pero mucha gente guardó su dinero al inicio de la pandemia, o esto es una cuestión de que está empezando a existir más circulantes en el mercado. Ahí yo creo que hay dos variables, Juan Pablo. Una que la gente, especialmente las que tienen recursos asegurados, porque hay sectores que tienen recursos asegurados, lo que hicieron fue especularon a ver qué es lo que pasaba, porque uno, sencillamente porque las actividades sociales por un lado se limitaron y también todo lo que tenga que ver con vestimenta, con ocio en general, ¿verdad? Ahora, hay que también tener en cuenta que en otras actividades económicas estamos viendo un mayor dinamismo, especialmente, Juan Pablo, aquellas personas que tenían un trabajo de relación de dependencia que probablemente fueron o despedidos o en este caso fueron suspendidos. Este sector también recurre en este caso a la formalidad, en el sentido de formalizarse, inscribirse en el RUC y dedicarse a alguna actividad de servicios personales o comercial, ¿verdad? Eso también estuvimos viendo mucho, más de 35.000 nuevos inscritos desde marzo de este año. Eso habla claro también de que hay una mayor conciencia también en el sentido de inscribirse en el registro único de contribuyentes. Eso nos pone también muy contentos. No obstante, igual seguimos viendo cómo podemos fraccionar por un lado y también facilitarle el pago de impuestos a todos los contribuyentes. Ahora, un sector que también había solicitado que se le tenga un poco de consideración son las MIPYMES, viceministro. ¿Qué hay para ellos como respuesta?
La respuesta para las pequeñas y medianas empresas es, en primer lugar, ellos hablaban de que son 800.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, nosotros tenemos solo registrado 310.000, ¿verdad? Ahí estamos hablando de que un 70% de las micro, pequeñas y medianas empresas no están formalizados. Entonces yo creo que el secreto en esta pandemia es que ellos se formalicen, en primer lugar. Y en segundo lugar, Juan Pablo, es que realmente hagan el aporte de tributo en base a su capacidad contributiva. Eso es lo que nosotros le sugerimos, porque vimos muchas empresas, especialmente con el Banco Nacional de Fomento, que tenemos un convenio y cruzamos información, vimos que de 100 empresas que habían solicitado préstamos, el 30, o sea, el 30% de las solicitudes estaban o falsificadas o declaraban en BNF que supuestamente tenían más ingresos de lo que declaraban en tributación. Entonces, ahí vemos una inconsistencia, por eso es que muchas veces no fluyó el crédito para las micro y pequeñas medianas empresas, porque vimos también una suerte de inconsistencia por un lado, incoherencia en el sentido de las declaraciones juradas. En BNF decían que tenían más movimiento, sin embargo en tributación decían que tenían menos movimiento, ¿verdad? Entonces, eso también habla claras de que este es el momento que tenemos que formalizarnos todos y que tenemos que declarar conforme a lo que realmente sucede en la realidad, porque eso puede distorsionar, ¿verdad? Uno de repente quiere decir, bueno, yo quiero tener un crédito de 500 millones de guaraníes, entonces yo declaro que tengo un movimiento y en realidad no lo tengo. Entonces, evidentemente, genera inconsistencia eso y eso hace que no fluyan los créditos de manera ágil. No obstante, nosotros estamos viendo también para el tema de las pequeñas y medianas empresas, especialmente para restaurantes, todo lo que tenga que ver con eventos, empresas de agencia de turismo. Ustedes saben que nosotros con el decreto 3881 se redujo la base imponible al 50%. Eso quiere decir que se aplica 10% sobre un valor de 50% del bien o del servicio, que en términos sencillos es 5%, ¿verdad? Entonces, eso también ayuda. Trabajamos con la Secretaría de Turismo, con una mesa técnica con este sector para poder reducir esto y que le ayude de alguna manera a estas empresas que tienen realmente un impacto mayor negativamente hablando. Hay que recordar que a tributación lo que hizo al principio, Juan Pablo, fue establecer medidas generales y a partir ya del establecimiento de medidas generales, ya dos sectores en particular estuvimos sacando resoluciones y decretos específicos en el sentido del comercio de frontera, por un lado, y por otro lo que es específicamente lo que es turismo, restaurantes, todo lo que tenga que ver con eventos que tienen un impacto, como te dije, muy negativo en esta pandemia. O sea, en definitiva, en lo que ellos habían solicitado de que no se cobre todavía o no se empiecen a reactivar, lo único que se puede decir de la SED es que no corten la cadena, que busquen la forma de pagar, pero que sigan pagando. Bueno, lo que nosotros le decimos, Juan Pablo, es que en realidad que hagan la declaración jurada y fraccionen su impuesto, ¿verdad? O sea, exoneración como tal por la baja presión tributaria en Paraguay no es recomendable, ¿verdad? No es recomendable porque en realidad tenemos una presión tributaria que es menor al 10%. Estamos hablando del 9,6% aproximadamente con relación al PIB, y eso realmente habla también de que es una ventaja competitiva con otros países y que tenemos que aprovechar esta presión tributaria baja para lograr mayor inversión. Y a pesar de eso, igual estamos haciendo la reducción del impuesto al valor agregado sobre ciertas empresas, especialmente esto le favorece a aproximadamente a más de 14.000 empresas que están registrados en tributación, ¿verdad? En todos estos sectores de restaurantes, de locales de que hacen eventos o que gestionan eventos, también el sector turístico principalmente. Y hay que también que ver con el alquiler de estos servicios o de este sector de actividades económicas. No descartamos, Juan Pablo, que aumentemos ese listado esa cantidad
de beneficiarios en el sentido de reducir el impuesto al valor agregado para sectores en particular. Viceministro, le pido que se quede un rato con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos ahondando en más detalles. Creo que quedó claro lo de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero quiero abordar otros temas también a la vuelta de esta pausa. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. A partir de hoy, lunes, de 7:30 a 8 de la mañana, tendremos la nota periodística más importante con relación a los temas del día. Y hoy arrancamos con el viceministro Óscar Orué de la Secretaría de Estado de Tributación. En la primera parte nos hablaba también de la situación de cómo está la SEP, cómo están recaudando y cómo de a poco se está reactivando también esta cuestión. Una cuestión que le quería consultar, viceministro. La semana pasada se dio una situación que llamó mucho la atención entre el ministro de Hacienda, Benigno López, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, donde uno le decía al otro, paren con las obras de ejecución porque no tenemos los recursos para seguir haciendo esto. Dedíquense a ejecutar lo que les lo que les dieron los organismos internacionales, pero de recursos propios no ejecuten. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué señal dio el ministro Benigno López con esto, viceministro? Juan Pablo, si bien no es un área que es de mi competencia, ¿verdad? Voy a hacer una opinión así muy general. Yo creo que hubo una falta de interpretación de la nota, ¿verdad? O en realidad, ese es el problema cuando se escribe en términos técnicos y uno lee e interpreta del punto de vista, o sea, se saca de contexto lastimosamente. La nota a lo mejor podía haber sido mejor redactada. Lo cierto y lo concreto que no es que se suspenden las obras. Ahí lo que se quería mencionar era simplemente de que lo que no tiene financiamiento, lógicamente no se haga el proceso de ejecución presupuestaria. Porque hay que tener en cuenta, y voy a explicar en términos generales, la ejecución del gasto público tiene 4 etapas. Tiene la previsión, el compromiso, la obligación y el pago. Esas son las 4 etapas de la ejecución del gasto público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo si tengo presupuesto, yo hago la previsión y reservo parte de mi presupuesto para poder hacer un llamado. Si yo ya tengo presupuesto, yo puedo hacer tranquilamente. Pero ¿qué pasa si no tengo financiamiento? Yo voy a hacer la previsión y voy a hacer el compromiso. Voy a hacer un llamado a adjudicación, adjudico, y después cuando voy a obligar, no voy a poder obligar porque no tengo recursos disponibles. Entonces, a eso es que se refiere el Ministerio de Hacienda cuando dice, señores, no hagan ningún llamado que no tenga financiamiento. Hay que recordar que dentro del plan de reactivación económica, 1.300 millones de dólares que ya tiene financiamiento, que pueden lanzarse. Lo que decía el Ministerio de Hacienda es, más de eso no lances, 1, porque no tenemos recursos, y 2, por el tema del déficit.
¿verdad? Hay que recordar que este año el déficit va a ser allá por el 7%. Entonces, eso fue lo que pasó con el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que también es se sacó de contexto la nota, y uno cuando lee la nota dice que suspenda, ¿verdad? Los llamados. Entonces ahí es como que se generaliza y crea ese inconveniente que hubo, que en realidad yo creo que se podía haber manejado técnicamente de otra forma, porque entiendo que eso se filtró a la prensa desde el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, no hay ninguna intención de suspender nada, ninguna obra, al contrario, sabemos que dentro del plan de reactivación económica que tiene el gobierno, consta de 3 ejes estratégicos, y justamente el del medio, que es el más fuerte y donde hablamos de más de $1.000 millones, es justamente el de obras públicas. Entonces, mal el Ministerio de Hacienda puede decir no haga más obras si forma parte del plan de reactivación económica. Por eso es que a lo mejor, lastimosamente, a lo mejor la nota no fue bien redactada, a lo mejor se sacó de contexto la nota. Lo cierto y lo concreto es que nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que dentro del plan de reactivación es muy importante las obras públicas, porque van a generar más de 124.000 empleos, tanto de forma directa como indirecta. Viceministro, con esto también me nace consultarle, ¿cuánto ya recaudó la SET en lo que va del año? ¿Hay un dato estimativo? Sí, la SET recaudó en lo que va del año la suma de 7.9 billones de guaraníes. Eso es lo que recaudó hasta el momento la Subsecretaría de Tributación. Si hacemos la comparación con el 2019, lógicamente estamos hablando de 250 millones de dólares menos que recaudamos, pero creo que de aquí a fin de año esa brecha se va a recortar. Creo que vamos a quedar en 150 millones de dólares aproximadamente. Vamos a recaudar 100 millones de dólares más. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hoy ya está fraccionado, ¿verdad? Entonces estamos ya con ese fraccionamiento de casi 100 millones de dólares que, bueno, que nos pone contentos por un lado, pero hasta que el momento que no se recaude efectivamente no es recurso disponible, ¿verdad? Es una proyección, ¿verdad? Y bueno, esperemos que la economía mejore. Y acá es muy importante, Juan Pablo, que mencionemos, por más que no es mi área ni mi expertise, yo creo que tenemos que cuidarnos más que nunca para evitar que se retrotraiga o se retrase esta cuarentena inteligente o retrocedamos las fases, ¿verdad? Y es muy importante que cumplamos con las medidas sanitarias y cuidarnos. Eso es lo más importante, porque la economía va a ir a la par de que la salud pública esté bien. Porque recordamos lo que pasó en España o en Europa en general, por más de que el sistema de salud era de primer mundo, igual no aguantó. O sea, no hay un sistema de salud que aguante si es que todos nos contagiamos y lógicamente eso puede generar pérdidas de vida. Entonces, es importante eso, que la gente sepa, que se vuelva a concienciar, porque creo que cumplimos, pero posteriormente ahora estamos como un poco relajados. Viceministro, para ir a la pausa, el comparativo del año pasado, ¿cuánto cerró la recaudación? 10.10 billones de guaraníes. Okay. 10 billones. Le pido que se quede con nosotros, tenemos que hacer la última breve pausa y a la vuelta ya estamos en la parte de conclusiones de nuestra entrevista. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol.
Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 leones, etiqueta negra, rey de cañas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. Estamos en diálogo de 7:30 a 8 de la mañana con la entrevista más importante en relación a los temas del día con el viceministro Óscar Orué de la Secretaría de Estado de Tributación. Viceministro, quedó ahí la cuestión que estábamos en la pausa corroborando. 2019 cerramos en cuánto y actualmente estamos en cuánto, era el dato. 10 billones de guaraníes cerramos en el 2019 y ahora al 10 de agosto estamos en 8.1 billón de guaraníes, para ser preciso, Juan Pablo. 8.1 versus 10 que fue el año pasado. O sea, tenemos todavía el mes para recaudar. Yo creo que vamos a cerrar en un negativo 1.5 billones este mes de recaudación. Eso, y vamos a ver cómo cerramos, ¿verdad? Nosotros estimamos 1 billón o 1.1 billón este mes de recaudación en total. Ahora estamos en 610.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, eso también nos da la pauta de que estamos recuperándonos de a poco. Más del 65% en menos de la mitad del mes nos da una pauta de que el consumo está mejorando, porque hay que recordar que desde el punto de vista recaudatorio, el 60% de toda la recaudación viene del consumo, del impuesto al valor agregado, y eso es un dato destacable, especialmente desde junio, que estamos viendo un mejoramiento progresivo del consumo, especialmente en la recaudación del IVA. Y eso hay que tener en cuenta también, Juan Pablo, ¿verdad? No todo el consumo paga el impuesto, ¿verdad? Porque estamos manejando también una gran cantidad de personas en la informalidad, ¿verdad? Entonces, si esas personas no van a un local que les pide la boleta legal, lógicamente ese consumo tampoco se ve repercutido en la recaudación de la Subsecretaría de Tributación. Por eso que la campaña de formalización también nuestra, a través del simple, resimple, creemos que va a ser importante para ampliar la base tributaria. Viceministro, hay una cuestión que me envía justamente el equipo de prensa que está viendo esta entrevista y me dice: el ministro Benigno López dijo que los ingresos del próximo año serían similares al 2018. ¿Eso quiere decir que tampoco se podría aplicar completamente la reforma tributaria al próximo año? No, nosotros lo que vemos, Juan Pablo, es que en el comercio exterior se va a ver un impacto negativo. Nosotros este año vamos a cerrar con un 8% negativo, este año 2020, ¿verdad? Pero el 2021 todavía estamos haciendo el estudio si vamos a cerrar con los mismos números del 2018. Yo lo que sí te puedo decir que este 2020 vamos a cerrar con los números del 2018. ¿Verdad? Este 2020 sí estoy seguro que vamos a cerrar con esos números, con ese mismo nivel. Pero en el 2021 la reforma tributaria sigue implementándose. De hecho, este mes de agosto, a través del impuesto a los dividendos y utilidades, que era justamente al momento de esa distribución para los socios dueños accionistas, por primera vez se va a estar haciendo el pago del 5% este año, y a partir del año que viene el 8%. Eso va a tener un impacto también muy positivo en las arcas del Estado, porque la ley es ya muy amplia
en el sentido de que anteriormente se daba una especie de ilusión al momento de distribuir utilidades. Sin embargo, hoy con la ley ya es muy claro y que cualquier salida de fondos de la empresa sin la debida documentación se va a entender como una distribución de fondos y eso ya va a aplicar directamente la retención y en todo caso el que no cumpla con esa retención se va a aplicar las sanciones correspondientes de tributación. Viceministro, con esto quiero despedirme porque hay muchos temas todavía para seguir hablando, pero seguramente será en una próxima. La calidad del gasto, viceministro. En lo particular, a mí me preocupa mucho de eso, porque uno dice, ¿para qué sigo pagando impuestos si se malgasta? Ante eso, ¿qué usted plantea? Bueno, desde Hacienda nosotros tenemos varios proyectos de leyes, Juan Pablo. Para mí es tres temas muy específicos para simplificar. Uno, el mejoramiento del salario del funcionario público acorde a responsabilidad, a función, a competencia. Creo que con el plan de salarial por un lado y sobre todo la carrera del servicio civil va a ser muy importante que se pague eficientemente, ¿verdad? Porque tenemos los casos en los cuales muchos criticamos, decimos, sin desmeritar, por ejemplo, un ascensorista tiene el mismo salario que una persona que se formó, estudió inclusive en el extranjero, entonces ahí es donde hablamos de una distorsión. Es el primer lugar. En segundo lugar, las compras públicas, que creo que con la ley que se está elaborando desde contrataciones públicas, se va a hacer también una reunión para convocarle a todo el sector privado, para escucharlo un poco, una audiencia pública también, para escuchar un poco qué dice el sector privado. Yo creo que ya es el momento también de cambiar esa ley. Estamos hablando que esa ley es de 2003, ¿verdad? Y después, por último, principalmente lo que es el presupuesto por resultados. Son tres ejes estratégicos de la calidad del gasto público. Yo creo que el presupuesto por resultado va a ayudar, principalmente porque va a cambiar esa noción de lo que era el presupuesto por programas, donde la institución tenía que gastar como sea, ¿verdad? Y eso siempre, mi crítica como especialista también en presupuesto, era que el presupuesto incremental no es eficiente. ¿Qué significa eso? Cada año aumenta el presupuesto, pero no vemos resultados. Entonces, eso creo que tiene que cambiar y este es el momento. No hay otro mejor momento que ahora que tenemos que hacer un mejoramiento en la calidad del gasto, especialmente en el presupuesto. Y por último, vamos a agregarle un cuarto punto, Juan Pablo, que es una reducción de la estructura de la función pública. Creo que es muy grande, hay muchas instituciones que se superponen o que duplican funciones y yo creo que es un momento también para achicar el Estado y que sea más eficiente la calidad. Yo creo que así también la gente va a sentirse, no te digo a gusto porque nunca da gusto pagar impuestos, pero por lo menos va a ver el logro de ese pago que está haciendo en los servicios de calidad desde el sector público. Viceministro, le agradezco mucho, como siempre, un gusto hablar con usted, que tenga un excelente día. Muchas gracias, Juan Pablo, un saludo a toda la prestigiosa audiencia y siempre a disposición desde tributación. Gracias, hacemos nosotros la pausa, agradeciendo al viceministro en esta primera entrevista que tenemos a partir de ahora, de 7:30 a 8 de la mañana, para traerle la información también del momento al iniciar el día. Enseguida estamos con otra nota más.